Bueno, ya, ahora sí vamos a comenzar. Muy buenas tardes, les damos las bienvenidas a esta tercera mesa del Simposio de Filosofía del Derecho del Congreso Nacional de la Asociación Chilena de Filosofía, Filosofar en Chile, y en esta oportunidad esta mesa será a propósito de Bello y el Imperio de la Ley. Tenemos grandes expositores muy interesantes, así que, bueno, les pido que mientras estemos en esta mesa, en esta sesión, y mientras cada uno de nuestros expositores esté en su respectiva ponencia, les pedimos que por supuesto mantengan en silencio su micrófono, y también no es necesario que enciendan la cámara, por supuesto, y daremos espacio para una ronda de preguntas al término de las 4 ponencias, ¿ya? Y bueno, y ahí ustedes pueden hacer llegar estas preguntas u observaciones que tengan a cada uno de nuestros expositores, ya sea a través del chat de Zoom, de esta aplicación, o puede ser, si quieren, también alzando la mano y se les va a ir dando la palabra, pero recuerden, lo ideal es al término de estas 4 ponencias que tendremos durante la tarde, ¿ya? Bueno, voy a ir presentando a cada uno de nuestros expositores de forma independiente a medida que inician sus palabras. Y bueno, para comenzar tenemos a Emilia Jocelyn Holt. Ella es abogada de la Universidad de Chile y ella es académica de la USACH y actualmente está cursando un doctorado en la Universidad de Yale. Así que tengo entendido que está conectada desde allá en esta oportunidad. Y, y bueno, y ella nos hablará acerca de Andrés Bello, autor de la Comunidad Jurídica Chilena. Adelante, Emilia. Muchas gracias, Rocío, y agradezco toda la organización de este congreso, que yo sé lo que es organizar, es siempre un tema. El derecho puede ser entendido como una forma de lenguaje, como un sistema cultural de sentido. Esta idea ha sido desarrollada desde Aristóteles en adelante. A través del lenguaje no solo nos comunicamos con el otro, sino que también nos imaginamos y nos describimos como una comunidad jurídica. De esta forma, la cultura jurídica se crea y se preserva a través del lenguaje. A su vez, el lenguaje jurídico puede contener un estilo poético, característica que puede otorgarle una fuerza tan relevante como el imperio de la ley. En este contexto es necesario preguntarse cómo ese lenguaje es creado y cómo a través de este se construye a su vez la comunidad. Argumentaré que el lenguaje jurídico se crea en momentos de codificación y se consolida en constituciones y códigos civiles. Son en estos momentos en que el legislador debe ser particularmente persuasivo y convencer a los ciudadanos de la legislación que está proponiendo. De esta forma, durante el siglo XIX, el Estado-Nación fue imaginado y creado a partir del lenguaje jurídico. Para esto sigo la noción de nación de Benedict Anderson, que sostiene que es una comunidad política que es imaginada. Son muchos los ejemplos de estados-naciones construidos e imaginados de esta forma durante el siglo XIX. La Constitución de Estados Unidos, la Revolución Francesa, el Código Napoleónico, Alemania con la creación del PGB, América Latina post-independencia y la creación de un nuevo derecho. Para ilustrar esta idea, tomaré el caso de Andrés Bello y la redacción del Código Civil chileno para argumentar que en nuestro país el lenguaje jurídico fue creado durante un momento de codificación nacional y se consolidó en el Código Civil. El Código Civil chileno ha sobrevivido a cualquier constitución y su estatus no es cuestionado. Otra legislación de la época ha sido modificada, no así el Código, el cual tiene una verdadera aura mística. Tradicionalmente se ha argumentado de que el genio y el talento de Bello ha permitido que el código sobreviva hasta el día de hoy. Habría sido su capacidad de diseñar un texto innovador, a la vez que respetó el pasado de Chile y su idiosincrasia. Si bien esta narrativa es esencialmente correcta, propondré que hay otras 3 razones que explican la fuerza y la autoridad de este texto normativo. En primer lugar, Bello, a través de sus escritos, logra que el verdadero autor del Código Civil sea la comunidad. Bello toma el rol de redactor, pero no el de autor.
En segundo lugar, cuando Bello crea el Código Civil, no solo escribe reglas y normas, sino que diseña el lenguaje jurídico poético chileno. Si bien muchas normas del Código Civil han sido derogadas y modificadas, el lenguaje poético jurídico de Bello no ha sido tocado. Bello crea definiciones, les entrega ritmo a las normas y recurre a técnicas narrativas. Es este el lenguaje poético de nuestro derecho, el que persiste hasta el día de hoy y que adapta las instituciones y las reglas a un mundo que está constantemente cambiando. Adicionalmente, como muchos países latinoamericanos adoptan el Código de Bello o lo usan como fuente, este lenguaje poético jurídico también se vuelve de América Latina, construyendo una comunidad jurídica que va más allá de los límites nacionales. Finalmente, cuando Bello diseña el lenguaje poético jurídico, también concibe la comunidad política jurídica. Son estas tres características las que realmente explican por qué el Código Civil ha perdurado todo este tiempo. Comencemos con la noción de momento de codificación. En Chile, durante la primera mitad del siglo XX, había una necesidad imperiosa por una nueva legislación. El derecho privado debía tener nuevas reglas, normas y principios que se acomodaran a la naciente república. El derecho español no era solamente un corpus desorganizado, pero respondía a una lógica monárquica. En este contexto, habían varias posibles opciones: traducir el código napoleónico, reformar lo existente o codificar. En este contexto Bello jugó un importante rol. Bello era un político e intelectual. Estuvo encargado de escribir discursos presidenciales y los mensajes que acompañaban la legislación. A su vez, trabajó en diversos ministerios y fue senador. Desde un primer momento, a través del Araucano, Bello participó en la discusión respecto a la necesidad de crear un código civil. El Araucano era uno de los periódicos más importantes de la época. En este contexto, propongo que Bello se transformó en el redactor, pero no en el autor del Código Civil. Se le encarga la solución a este problema que existía, ¿verdad? Para lo cual Bello comienza a trabajar en un Código Civil a través de la revisión de legislación relevante, el Código Napoleónico, la legislación española, el derecho romano, entre otras. Cuando Bello ya tenía cerca de 2/3 del código redactado, curiosamente no lo propone como proyecto de ley. Era senador y seguía trabajando en el Ejecutivo, y perfectamente pudo haber presentado su proyecto. Pero en vez, propone la creación de una comisión para la redacción de un código civil. La pregunta es, ¿por qué Bello decide hacer esto? La respuesta que propongo es que Bello vio la necesidad de que el autor de dicho código fuese la comunidad política chilena y que él solo fuese el redactor. Paul Kahn hace esta distinción en el contexto estadounidense. En el derecho tenemos por un lado el autor y por otro lado el redactor. Así, por ejemplo, Jefferson es el redactor de la Declaración de Independencia norteamericana, pero su autor es We the People of the United States of America. Kahn propone que los textos más exitosos son aquellos en que el autor es la comunidad. Bello hace justamente eso. Decide ser el redactor del Código Civil, mientras que la comunidad política chilena será su autor. Este no es un rol nuevo para Bello, quien ya había sido redactor de discursos presidenciales y mensajes. ¿Cómo logra hacer esta diferenciación? Para empezar, comienza a publicar artículos del Código Civil en el Araucano, buscando no solo informar al público, sino que recibir comentarios y observaciones. Cuando en 1852 el Código Civil está listo, Bello va a proponer una comisión revisora y el código será enviado a jueces de la República y profesores de la Universidad de Chile. A partir de sus comentarios, Bello hará cambios, algunos muy relevantes, y es solo luego de esto que envía un nuevo borrador al Congreso que en 1855 decide aprobar. Es por esto que el genio de Bello fue su capacidad de persuadir a la comunidad, hacer que ésta participara en el proceso y se sintiese autora de su código. Ahora, es necesario preguntarse por qué el Código Civil es tan importante. La respuesta, planteo, es que en él Bello diseñó el lenguaje jurídico. Esto es lo que hace que el código permanezca, aunque la sociedad haya cambiado.
No hay que olvidar que Bello no fue solo un político, sino que un intelectual. De hecho, era un lingüista. Escribió una de las gramáticas más importantes del idioma español. En ella reconoce el rol clave que tiene el lenguaje en la creación de una identidad nacional. A la vez que Bello trabajaba en el Código Civil, se encontraba trabajando en su gramática. Entonces, no nos debiera sorprender que Bello haya diseñado el lenguaje jurídico. ¿Pero cómo lo hizo? El código es un gran diccionario de términos, tiene más de 260 definiciones. ¿Pero bastan dichas definiciones? Es importante recordar que Bello era poeta. Por tanto, lo que hace es que crea un lenguaje jurídico poético. Y es este el aspecto que le da su fuerza. Es un lenguaje elegante, preciso, claro, conciso, que tiene a la vez ritmo y rima. Más aún, Bello hace uso de técnicas narrativas, tales como acudir al uso de ejemplos, a la creación de personajes, como olvidar el buen padre de familia, a la narración e incluso al uso de pequeñas historias para ilustrar la norma. Luego, el lenguaje creado lo es para todo el derecho. El Código Civil es siempre entendida por Bello como una introducción a la legislación. Por otra parte, Bello también enseña a la comunidad a leer el derecho. Establece las reglas de reconocimiento, en términos kantianos, fija el rol de la costumbre, la noción de ley y cuál es la fuerza de los precedentes. Así, la comunidad sabe cuál es la fuerza normativa de cada fuente. Una vez que establece qué leer, Bello norma cómo leer a través de las reglas de interpretación. Por último, pero no por esto menos importante, Bello en el araucano establece una regla que se mantiene hasta el día de hoy. Los tribunales deben justificar sus decisiones. Esto ha transformado a la comunidad en lectora de toda decisión judicial y estableció la obligación de los jueces de persuadir a la comunidad. De esta forma, no hay duda que Bello creó una comunidad jurídica que habla hasta el día de hoy en sus términos. Bello fue más allá. A través de sus columnas en el araucano, guió la discusión intelectual de la comunidad política. Una de sus preocupaciones fue por el qué debe leer la sociedad chilena. Bello se volvió uno de los censores estatales, pero su preocupación fue mucho más allá de ser un censor. Quiso que se crearan bibliotecas públicas y se interesó por qué volúmenes habían en la Biblioteca Nacional y en la Biblioteca de la Universidad de Chile. Más aún, tuvo una preocupación por la educación. Fue tutor de los más importantes intelectuales de la siguiente generación. Creó la Universidad de Chile, donde fue el primer rector. De esta forma y en distintos aspectos, Bello funda una conciencia de identidad nacional y de esta forma ayuda a formar una comunidad que es política y jurídica. Es política y es jurídica porque los políticos son a su vez abogados, sobre todo en el siglo XIX. De esta forma, Bello logra que la comunidad se sienta la autora del Código Civil, a la vez que diseña el lenguaje jurídico y ayuda a construir la comunidad política jurídica. Dado que Chile se encuentra actualmente en un momento constituyente, se vuelve particularmente importante analizar el rol del lenguaje para la creación de la comunidad. Particularmente relevante es el rol que el lenguaje puede tener en otorgarle legitimidad a un texto jurídico y el sentido de pertenencia a una comunidad. En este contexto, son valiosas las lecciones que se pueden aprender de la experiencia de Bello en la creación del Código Civil que pueden ser aplicadas en nuestros días. Muchas gracias. Muchas gracias, Emilia, por la interesante exposición y además perfecta en el tiempo, así que no fue necesario ningún recordatorio, así que muchas gracias. Como les recordaba a nuestros asistentes, quienes están presenciando esto y tal vez se unieron ahora una vez ya comenzado esta tercera mesa, les recuerdo que todas sus observaciones y preguntas las pueden hacer llegar al término de las 4 ponencias, y lo pueden hacer a través ya sea del chat de Zoom o simplemente después al término pueden levantar la mano y solicitar la palabra y formularla de forma oral, ¿ya?
Bueno, continuamos con nuestro segundo expositor de la tarde. Él es Joaquín Trujillo Silva. Él es abogado también de la Universidad de Chile y también es investigador del Centro de Estudios Públicos. Él en esta oportunidad nos hablará acerca de Bello como Teseo, aprovechamiento de herencia repudiada. Adelante, Joaquín. ¿Se escucha ahí? Sí, perfecto. Ya, muchas gracias, Rocío, por la presentación. Bueno, para introducir en el tema, que aparentemente podría resultar un poco críptico, debo decir preliminarmente que yo he antecedido esta investigación con un libro que lleva por título Andrés Bello, Libertad, Imperio y Estilo, en el que básicamente lo que hago es organizar la obra de Bello en torno a tres ejes. El eje de la libertad, el eje del el imperio y el eje del estilo, ¿ya? Adicionalmente, he propuesto ahí que la labor de Bello, digamos, política de Bello, la política de Bello y la de sus discípulos se puede entender bajo la concepción del gramócrata, de la gramatocracia, o sea, como el gobierno de la, entendiendo por eso el gobierno de la letra impresa, y no solamente el gobierno de las leyes, ¿ya? Y ahora quiero referirme a un problema que se vuelve bastante acuciante en consideración al momento constituyente que estamos viviendo, que de cierta manera también fue una situación análoga a la que enfrentó Bello con la caída del Imperio Español y con el advenimiento de las nuevas repúblicas americanas, que entonces eran, por así decirlo, entidades que debían conquistar su legalidad internacional. Por lo tanto, existe en esta época, especialmente, digamos, entre 1820 y 1860 en Chile, y también en Hispanoamérica, un debate muy interesante respecto a cuál va a ser la relación que va a tener América, ojo, con su pasado monárquico e imperial y con la comunidad internacional. Porque no hay que olvidar que en este momento del siglo XIX, América es el continente libre y republicano por antonomasia en comparación a la situación que se vivía en Europa, donde todavía casi en todas sus naciones había casas reinantes, no en todas monarquías constitucionales. Entonces había una crítica muy contundente de los americanos a lo que es la influencia europea en general y también la influencia de España en América, en particular en el pasado americano. Y en ese contexto es que Bello, a diferencia de lo que era contra la corriente del momento, lo que está haciendo es proponer un entendimiento y una especie como de recepción de la herencia repudiada, ¿ya? El americano de este momento está repudiando la herencia del Imperio Español, y Bello entonces, digamos, muchas veces con muchos problemas producto de esto, e intenta en varios debates hacer notar de que esa herencia debe ser de alguna manera u otra considerada para el futuro de las repúblicas americanas y no solamente de Chile, porque Bello también está preocupado de lo que vaya a ser de las repúblicas americanas, entre ellas Chile. Y por lo tanto, en los años 40 del siglo XIX hay hay una interesante debate en torno a al pasado americano, perdón, al pasado colonial, y también en torno a la escritura y el estudio de la historia, ¿ya? En todos esos debates lo que notamos, este debate es un debate principalmente con Lastarria y con Jacinto Chacón, que representan de alguna manera u otra como las nuevas tendencias de lo que se llamó, ¿cierto?, el americanismo y la historia filosófica, por una parte, y por la otra, ¿cierto?, Bello
intentando recepcionar la herencia, no repudiarla directamente, y entonces se pareciera ser que estuviera más cerca de lo que se llamó la historia narrativa europea. Que antes, esto es muy importante, antes de llegar a una constatación filosófica respecto del desarrollo, del devenir necesario de la historia en el territorio, lo que intentaba, ¿cierto?, era coleccionar los antecedentes que estaban disponibles o no tan disponibles, ¿cierto?, para la construcción de ese sentido. Ya esta cuestión finalmente fue una discusión que en Francia se resolvió en buena medida con el aporte que hizo Gilles Michelet, pero mientras tanto en Chile fue un debate importante. Bien, yo llamo en un artículo reciente que se está publicando en este momento, llamo a esta actitud de Bello frente al exterior y frente al pasado, el aprovechamiento de Bello, ¿ya? Porque en el uso o la resignificación de la palabra aprovechamiento, que la verdad las cosas que no se ocupa tanto hoy día, pero en aquella época era muy de uso común, por lo menos aparece en diccionarios del castellano, ¿cierto?, desde la época de Nebrija en adelante, y se resignifica muchísimo en los diccionarios del siglo XVIII. Bueno, esa palabra Bello la ocupa, especialmente en uno de los artículos en la discusión sobre la manera de estudiar y de escribir la historia, donde Bello dice lo siguiente, y parafraseo aquí. Es una especie de fatalidad que los países que vienen después deban de alguna u otra manera aprovechar lo que las experiencias de las naciones que vinieron antes. Como por ejemplo, Roma aprovechó a Grecia. De tal manera que lo importante es imitar precisamente a estas naciones en la libertad del pensamiento. Ahí hicieron la cita para parafrasear. De ahí, ¿cierto?, la idea de hasta qué punto América debe aprovechar la herencia, más que solamente repudiarla, ¿ya? De la que vino primero, de la nación, de la cultura que vino primero, ¿ya? Y esto debe ser contrastado, y aquí viene la parte de Bello como Teseo, en lo que respecta a una obra poco conocida de Bello, que está sin embargo en sus obras completas de la edición de Caracas, que es el Compendio de Historia de la Literatura, ¿ya? Este es un libro muy interesante, un libro muy grande, donde Bello hace una revisión de la historia de la literatura universal, pasando por la literatura de la India, la literatura hebrea, la literatura griega, romana, romántica, etcétera, ¿cierto? Y dedicando un espacio a muchísimos autores que ya ni siquiera se mencionan hoy día. Y entonces, en ese contexto, es que Bello dice algo muy interesante, y eso lo quiero leer, respecto de la única obra de Sófocles a la cual él realmente dedica un espacio de tiempo significativo en este compendio, que es Edipo en Colón, y él lo llama Edipo en Colona, ¿ya? Él, en el contexto de una descripción de la obra de Sófocles, que caracteriza como más propiamente humana que la de Esquilo, lo que hace, y básicamente menciona la Electra de Sófocles como algo aterrador, menciona el Edipo rey como la mayor tragedia de todas, incluso superior, dice, por mucho a las versiones de Séneca, de Voltaire y de otros. Y también mencionando nada más que el Filóctetes se detiene finalmente para hablar más extensamente de el Edipo en Colona, como él lo llama, ¿ya? Y dice lo siguiente, y quiero recitar este breve párrafo, dice: y para no hablar de todas las tragedias,
¿Dónde hay una concepción trágica de tanto interés y solemnidad como el Edipo en Colona? Rey proscrito, ciego, errante, objeto de la detestación universal, que no es en él un castigo del crimen, sino un decreto del destino. O sea, aquí se está haciendo parte, Bello, de la tesis que presenta el mismo Edipo en el Edipo en Colono, porque hay que recordar que en Edipo en Colono, como que Edipo se repiensa esto de haberse autoinfligido, digamos, esta ceguera, cuando en realidad se da cuenta que él no era culpable de lo que había ocurrido. Entonces continúa Bello diciendo del destino. Llevado de la mano por Antígone, la llama Antígone, la sola compañera y consoladora de su infortunio, bellísima idealización de la lealtad filial, conducido a la sombra del bosque sagrado de las Euménides, mendigando no un asilo, esto es muy bonito, sino una tumba, mendigando no un asilo, sino una tumba, en país extranjero. Sófocles tenía más de 80 años cuando compuso esta pieza. Se cuenta que, acusado por sus hijos de que era ya incapaz de administrar sus bienes, no dio más respuesta que leer a los jueces el coro magnífico en que celebra a Colona en este caso, su patria. Los jueces se levantaron llenos de admiración y el anciano fue conducido en triunfo a su casa. Esto es la página 53 del compendio de Historia de la Literatura Universal de Andrés Bello. Bien, ¿por qué es tan importante esta obra para Andrés Bello? Esta es la conjetura, ¿cierto? Porque le dedica un espacio que no dedica casi ninguna otra en su compendio. Generalmente dedica 2 o 3 líneas a cada una de las obras que revisa. Porque en algún sentido lo que está diciendo Bello es esto, ¿cierto? El caso del contraste de Edipo con Teseo, esa dupla, ¿ya? La dupla en la cual el personaje repudiado, despreciado, diríamos hoy día cancelado, que nadie quiere recibir porque es un yeta, está maldito, ¿cierto? Y que entonces vaga en compañía de su hija y al finalmente llega a este bosque, es recibido por Teseo. Y esta es la caracterización de Teseo, ¿cierto? Que es, por así decirlo, el gran ingenioso, que a diferencia del ingenioso Edipo, no termina tan mal, ¿cierto? Teseo en ese sentido es bastante más, es un personaje que tiene un destino bastante menos fatal que Edipo, ¿ya? Pero Teseo tiene esa capacidad de recibir la negatividad, ¿cierto? Recibir esto que solamente es una carga negativa, ¿cierto? Que es Edipo, recibirlo en Colono, ¿ya? Y eso constituye, digamos, en algún sentido como la audacia típicamente clásica de Teseo, ¿cierto? Entonces, claro, ¿qué en el fondo es lo que está ocurriendo aquí, digamos? Bello, lo que hace Andrés Bello en general puede ser entendido como eso, como una capacidad al estilo Teseo de ser capaz de procesar aquello que está repudiado, la herencia, en este caso, por ejemplo, la herencia repudiada, ¿cierto? Aprovechándola, ya según sus propias palabras, para transformarla en algo que pueda considerarse positivo. Es como, por así decirlo, una política del reciclaje, ¿ya? Cuando todavía no existe ese concepto, una política del reciclaje. Y es lo que hace Andrés Bello en América. Esto es muy interesante en contraste a lo que uno ve por lo general en el resto de los intelectuales de la época, ¿cierto? Que tienden a ser extremadamente simplones al momento de valorar no solamente el pasado colonial español, sino que también al momento de recibir la influencia foránea, ¿cierto?
bueno, Bello está abierto a ambas cosas, y lo interesante es, ojo con esto, que por un lado, ¿cierto?, la herencia española tiene una carga de conservadurismo, y por otro lado, gran parte de las ideas de exportación de la, entre comillas, civilización europea, no tienen tanto esa carga de conservadurismo, en muchos casos tienen una carga de progresía, ¿cierto?, política para América y para Chile. Eso es, digamos, en algún sentido, diría yo, como una manera de entender en forma de sintetizar el aporte que hace Bello como aprovechador del pasado y del afuera desde Chile, ¿ya? Y es más, eventualmente uno podría organizar, y eso es lo que estoy haciendo yo ahora, la obra completa de Bello en torno a estos conceptos, ¿cierto?, de aprovechamiento. Y eso es lo que estoy haciendo en este momento, ¿cierto? Y en buena medida es la finalidad de esta exposición. Muchas gracias. Muchas gracias, Joaquín, por la interesante exposición. Y bueno, y les vuelvo a recordar que sus preguntas y observaciones y un diálogo, conversación, se dará al término de estas 4 exposiciones, ¿ya? Así que resérvenlas, si quieren las pueden escribir, por supuesto, ya en el chat, o después finalmente pueden solicitar la palabra para formularlas. Dejo con ustedes a nuestro tercer expositor de la tarde. Él es Diego Almonacid Almarza, es licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral de Chile y nos expondrá observaciones sobre la relación entre el principio de eficacia y el imperio de la ley. Adelante, Diego. Vale. Muchas gracias, Rocío. Mi propósito en esta exposición es explorar la relación entre dos ideas, el imperio de la ley como formalidad legal y el principio de eficacia. Lo que voy a sostener es que ambas ideas comparten un mismo fundamento, que es la función de guiar y dirigir el comportamiento de los sujetos normativos, y además voy a sugerir que las teorías positivistas que afirman el principio de eficacia pueden verse envueltas en la siguiente tesitura. Si entienden que el respeto al imperio de la ley como formalidad legal forma parte del concepto de derecho, entonces caen en una confusión, y si sostienen que el imperio de la ley es un ideal normativo, entonces crean una tensión en su teoría. Antes de desarrollar esta tesis, voy a describir a trazos muy gruesos la teoría del imperio de la ley como formalidad legal y a delinear los contornos del principio de eficacia, centrándome sobre todo en identificar el fundamento de estas ideas en la literatura. Entonces, en primer lugar, el imperio de la ley como formalidad legal. Esta noción que me interesa analizar es bastante específica, pero muy difundida en la literatura. Las formulaciones más reconocidas son las de Fuller y Raz. Sin embargo, han sostenido esta versión del imperio de la ley autores tan diversos como Kramer, Simons, Finis, Rawls, Richard Fallon, etc. Las teorías del imperio de la ley como formalidad legal sostienen un ideal normativo según el cual los sujetos normativos deben ser gobernados por reglas generales, prospectivas, claras, coherentes, estables, y aplicadas conforme a los términos en que fueron públicamente promulgadas. Esta es básicamente la teoría de Fuller. Luego Raz, por ejemplo, ha seguido una línea bastante similar. Sin embargo, él ha desarrollado un tanto una serie de arreglos institucionales dirigidos a asegurar que el derecho sea fielmente aplicado. Ahora, una pregunta que es interesante es cómo singularizar las teorías de la formalidad legal más allá de del catálogo de principios, exigencias o desideratums que plantean. Lo que creo es que las teorías de la formalidad legal no han de singularizarse por una propiedad interna a las exigencias que plantean, como podría ser, por ejemplo, que las exigencias son independientes del contenido del derecho, sino por el fundamento de estas exigencias. Ahora, ¿cuál es este fundamento? Fuller ha dicho que
al identificar los 8 desideratum de su teoría, intentó articular, cito, las leyes naturales, a veces le llaman la moralidad interna, de una clase particular de empresa humana, la cual es descrito como la empresa de someter la conducta humana al gobierno de las leyes. Raz, por otra parte, afirma que los principios de su teoría se derivan de una idea básica. Y aquí cito: el derecho debe ser capaz de guiar la conducta de los sujetos normativos. Entonces, lo que es importante advertir es que las teorías del imperio de la ley como formalidad legal comparten un fundamento, y es que las exigencias que plantean, que son exigencias relativas a las reglas y aspectos estructurales del sistema, generalmente promueven una función del derecho, y esta es la función de guiar y dirigir el comportamiento de los sujetos normativos. Entonces, en ese sentido que esta es la función que justifica las exigencias del imperio de la ley. Bueno, las teorías de la formalidad legal difieren entre sí según se afirman o niegan una relación conceptual entre el imperio de la ley y el derecho. Bennett ha acuñado el término monismo para referirse a la posición que afirma que el imperio de la ley es parte del concepto de derecho, y dualismo para referirse a la posición que niega dicha tesis. Fuller es probablemente el más conocido de los monistas, otros son Kramer y Simons, que son monistas arquetípicos. Según Fuller, el imperio de la ley tiene un doble papel. Por una parte, funge como un ideal, de modo tal que un alto grado de conformidad con los principios del imperio de la ley hace que el sistema jurídico forme parte de la clase de los buenos sistemas jurídicos. Y por otra parte, el imperio de la ley fija un nivel de cumplimiento mínimo de sus principios, bajo el cual el sistema de gobernanza deja de ser derecho. Y es por esto que es un monista. Raz, por otra parte, que es probablemente el más reconocido de los dualistas, sostiene que el imperio de la ley es un ideal, una virtud específica del derecho, que éste puede o no poseer en un mayor o menor grado. Si lo posee, el sistema jurídico será virtuoso en este aspecto, pero esta no es una condición que forme parte del concepto de derecho, y además es solo una de las tantas virtudes que el derecho puede poseer. El derecho también puede ser virtuoso en otros sentidos, puede ser democrático, respetar la dignidad de las personas, etc. Ahora, en cuanto al principio de eficacia, los autores positivistas, desde Austin, pasando por Hart, Kelsen, Bobbio, hasta Raz, y diversos comentaristas, concuerdan en que el principio de eficacia es una de las condiciones de existencia de los sistemas jurídicos. El principio de eficacia indica, y esta es una formulación de Navarro, que la eficacia de las normas constituye una condición necesaria de la existencia de los sistemas jurídicos. Es decir, que el sistema jurídico aquí entendido como el conjunto de normas más una determinada relación que define el sistema. Entonces, en este contexto, suele entenderse que una norma es eficaz si los sujetos normativos cumplen con ella, o en caso de incumplimiento, generalmente los jueces aplican la sanción correspondiente. Y aquí se entiende por cumplimiento, o el cumplimiento más bien supone que los sujetos normativos producen el estado de cosas o realizan la conducta exigida por la norma, y además que la norma es un motivo o razón para la realización de la conducta o la producción del estado de cosas exigido por la norma. Ahora, ¿cuál es el fundamento del principio de eficacia? Uno de los fundamentos de este principio es un fundamento también funcional. De acuerdo con Navarro, es un error desvincular el concepto de eficacia de los sistemas normativos de la función motivadora que caracteriza estos sistemas. Y además afirma que, cito, el fundamento del principio de eficacia es que el derecho es una técnica de motivación y control. Y esta es una idea que puede encontrarse en Kelsen, en Hart, y en Raz, y quizás también en Bobbio. Entonces la idea es la siguiente: si por una parte el sistema jurídico impone ciertas conductas, es necesario para la existencia del sistema que los sujetos normativos respondan a estas exigencias con ciertos actos de observancia de dichas normas. Lo que se requiere entonces es que la pretensión motivadora de la conducta por parte del sistema jurídico sea correspondida en alguna medida por los sujetos normativos.
Y así, un sistema jurídico existe solo si sus normas son eficaces. Ahora, ¿cuál es el sentido de existencia involucrado cuando decimos que la eficacia de las normas del sistema es una condición de existencia del sistema jurídico? La noción de existencia involucrada es la existencia fáctica. Un ejemplo puede permitir ilustrar este punto. Tamanaja ha puesto como un caso de análisis del principio de eficacia el de Yap en Micronesia. Yap, dice Tamanaja, y aquí cito, tenía un sistema jurídico con un poder legislativo, un puñado de jueces y abogados, un pequeño cuerpo de policía y un código jurídico completo basado enteramente en leyes trasplantadas desde Estados Unidos. Pero vastas porciones del código nunca habían sido aplicadas, pocas personas legas tenían algún conocimiento del contenido de las leyes o de la manera en que operaba el sistema jurídico, una larga proporción de problemas sociales eran abordados mediante métodos tradicionales, sin participación del sistema jurídico estatal y, de hecho, en buena parte de las islas no existía presencia jurídica alguna. Entonces, el caso de Yap muestra un sistema normativo que cumple con los requisitos estructurales de buena parte, o si no de todas las teorías positivistas del derecho, y en que pese a ello no se producen los actos de observancia de las normas del sistema que el principio de eficacia exige. De esta manera, lo que aquí se niega es la existencia fáctica del derecho, es decir, que el derecho haya estado en vigor en un grupo determinado y en un determinado parámetro temporal. Ahora paso a la confusión y luego a la tensión. En primer lugar, quiero identificar una confusión en el monismo positivista. Esto es, recuerdo las teorías que afirman que el respeto al imperio de la ley como formalidad legal es parte del concepto de derecho. El monismo positivista confunde los efectos del incumplimiento del principio de eficacia con los de la transgresión a los principios del imperio de la ley como formalidad legal. La razón por la cual el derecho no existe cuando no se cumple con el imperio de la ley es porque se incumple con el principio de eficacia y no porque existe una transgresión grosera a los principios del imperio de la ley. Y esta es una confusión que yo creo puede advertirse en la teoría de Kramer, que es un positivista monista, y es a su teoría a la que mi argumento aquí se limita. Kramer se compromete con 3 tesis que sirven de sustento a su monismo. En primer lugar, dice que el propósito o función central del derecho es guiar la conducta de los ciudadanos mediante prescripciones dirigidas y comunicadas a ellos. En segundo lugar, sostiene que la tesis positivista de la separación entre derecho y moral es consistente con la primera tesis. Y en tercer lugar, sostiene que los principios del imperio de la ley de Fowler son principios de eficiencia, esto es, generalmente promueven el propósito o función central del derecho. Entonces Kramer sostiene que no existe un sistema jurídico cuando se infringen groseramente los principios del imperio de la ley. Sin embargo, cuando justifica su posición, argumenta que, y esto se ve en los ejemplos de casos en que existen transgresiones groseras a los principios del imperio de la ley, sostiene que la razón por la cual no existe un sistema jurídico es que el derecho no regularía ni motivaría la conducta. Entonces, si el derecho no existe fácticamente cuando se incumple radicalmente con los principios del imperio de la ley, porque no se guía la conducta de los ciudadanos, entonces aquello que realmente es una condición para la existencia del derecho es el cumplimiento con el propósito o función central y no el imperio de la ley. Ahora, creo que es fácil advertir que el estado de cosas en que se cumple con el propósito o función central, en las palabras de Kramer, esto es cuando se guía la conducta de los ciudadanos mediante prescripciones dirigidas y comunicadas a ellos, se superpone, al menos parcialmente, con el estado de cosas en que se cumple con el principio de eficacia. Entonces, la pregunta que creo que es valioso, con la que creo que es valioso interrogar a la teoría de Kramer, y quizás a todo monista positivista, es, ¿acaso no se confunde, por una parte, la razón por la cual el derecho no existe fácticamente cuando no es obedecido ni aplicado, esto es, el principio de eficacia, con, por otra parte, un medio que generalmente promueve dicho objetivo, como lo es el imperio de la ley como formalidad legal? Y la respuesta para el caso de Kramer creo que es afirmativa. Ahora, para finalizar, quiero identificar
una tensión en el dualismo positivista. Esto es la tesis que niega que la formalidad legal sea parte del concepto de derecho y que lo entiende en cambio como un ideal normativo. Si se afirma al mismo tiempo que el imperio de la ley es un ideal normativo del derecho y que el principio de eficacia es una condición de existencia del derecho, entonces se produce una tensión. Y esta es una tensión que Bennett ya ha identificado como una tensión interna a la teoría de raza y que se produce en virtud de su teoría del imperio de la ley, de su teoría de la autoridad y de su positivismo excluyente. Pero lo que yo quiero sostener aquí es que la tensión va más allá y se sostiene a toda teoría que sostenga conjuntamente el imperio de la ley como formalidad legal, dualista y el principio de eficacia. Entonces la tensión es la siguiente. Por una parte, el principio de eficacia exige como una condición de existencia fáctica del derecho que las normas sean, al menos en cierto grado, eficaces. Esto supone que los sujetos normativos deben realizar la conducta exigida por la norma y al menos en parte realizar la conducta por la norma, o que en defecto del incumplimiento las normas sean aplicadas. Y por otra parte, la concepción dualista erige el imperio de la ley como un ideal normativo. Entonces se sostiene que el derecho debe ser capaz de guiar la conducta de los sujetos normativos y que el respeto a la formalidad legal es una condición necesaria para que el derecho pueda guiar la conducta. Y aquí, guiar la conducta se refiere también al cumplimiento por parte de los sujetos normativos. El cumplimiento supone que el conocimiento de la norma es en parte un motivo o razón para conformarse con ella, con la norma. Entonces la tensión radica en que un estado de cosas en que la mayoría de los sujetos normativos, en la mayoría de las ocasiones, cumple con las normas del sistema, es, por un lado, desde el punto de vista del principio de eficacia, una condición de existencia fáctica del derecho, y por otro lado, desde el punto de vista del imperio de la ley como formalidad legal dualista, algo que hace del sistema jurídico un sistema jurídico virtuoso. Ahí está la tensión. Con eso finalizo. Muchas gracias, Diego, por tu interesante exposición. Y bueno, y a continuación quiero dejar con ustedes a nuestro último expositor de la tarde. Él es Johan Molina, es profesor de la Universidad Central de Venezuela y actualmente está cursando el doctorado en filosofía en la Universidad Católica de Chile. Adelante, Johan. Ah, perdón, y no mencioné que su ponencia es Seguimiento Intencional de Normas y la Apariencia del Bien. Adelante. Muchas gracias. Bueno, voy a comenzar para aprovechar lo mejor posible el tiempo. Voy a comenzar con una suerte de overview, un plano muy general de lo que voy a hacer para luego leer la ponencia y darle paso a la discusión. Bueno, básicamente lo que voy a establecer aquí, voy a intentar establecer, es una crítica al enfoque de Verónica Rodríguez Blanco en torno a lo que podemos llamar el seguimiento intencional de normas. Hasta ahora no conozco un trabajo que apunte o que de alguna manera se centre en las condiciones del seguimiento intencional de normas legales, y voy a intentar mostrar cómo a partir de esa idea ella supone que la idea de Joseph Rast de las razones excluyentes implica que las normas no pueden ser seguidas intencionalmente. A partir de esta discusión, entonces, intentaré esbozar una suerte de trilema al que se ve enfrentada la posición de Verónica Rodríguez Blanco. Entonces, inicio. De acuerdo con Verónica Rodríguez Blanco, la visión estándar de la acción intencional, aquella que da cuenta de la calificación intencional de una acción a partir de la conexión causal de la conducta que la compone con estados mentales, es decir, deseos y creencias, proporciona una perspectiva excesivamente simplificada que no es capaz de captar las características relevantes de un enfoque adecuado de la intencionalidad práctica. Ella llama al enfoque estándar el modelo de los dos componentes, porque divide la acción intencional en dos ingredientes principales, estados mentales y conductas. El modelo estándar pretende explicar satisfactoriamente la acción intencional, estableciendo relaciones causales entre estos dos polos constitutivos desde la perspectiva de un observador externo, desde el punto de vista de la tercera persona. De este modo, la acción intencional de comer un sándwich podría explicarse conectando causalmente la conducta de la gente tanto con el deseo de comer algo, una proactitud, como con la creencia de que hacer un sándwich y consumirlo constituye las conductas adecuadas para satisfacerlo.
Sin embargo, para Rodríguez Blanco, quien sigue esencialmente a Ascom, el modelo estándar pasa por alto un punto capital para explicar la naturaleza estructural de las acciones intencionales. A saber, una acción intencional es una unidad compleja compuesta por etapas progresivas cuya producción es controlada por el agente a lo largo de su realización. Para esta visión alternativa, la acción intencional no se concibe como un movimiento corporal externo al que se le añaden causalmente estados psicológicos, sino como un proceso continuo controlado por el agente que pretende la consecución de un fin. Esta concepción de la acción intencional, que la autora llama modelo de la apariencia del bien, o Guise of the Good Model, contrasta con el modelo de los dos componentes porque la gente actúa intencionalmente debido a que se orienta hacia un fin que considera valioso, un fin que se le muestra como bueno y le permite tanto identificar las conductas relevantes para su ejecución como gobernar la producción de sus pasos sucesivos. Por tanto, el enfoque asumido en esta idea de acción intencional es el punto de vista de la primera persona, no el punto de vista de la tercera persona del modelo estándar, sino el punto de vista de la primera persona o perspectiva deliberativa, porque se basa en la perspectiva práctica del sujeto que decide y actúa con base en las razones que acepta. De este modo, los fines valiosos de la gente actúan como razones que le sirven de guía para la articulación práctica de todas las etapas parciales de la realización de su acción. Dichas razones fundamentales son los puntos convergentes que permiten la unidad inteligible de la acción intencional. Es decir, de esta perspectiva, el fin de comer el sándwich realmente no es, la acción de comer un sándwich es intencional, no porque existe un conjunto de deseos y creencias y que de alguna manera motiven causalmente la producción de esa acción, sino porque de alguna manera la gente concibe que el fin es bueno y de esa manera él tiene la capacidad de controlar todos los pasos sucesivos de la acción. Esta noción de acción intencional se muestra como superior a la idea clásica de acción intencional porque evita una serie de problemas como por ejemplo la llamada desviación de las cadenas causales y de todo este tipo de consecuencias que trae consigo el modelo estándar de la acción intencional. Para el modelo de la apariencia del bien, la acción intencional equivale entonces a la acción realizada por la concepción de una razón valiosa para la gente y resultaría superior al modelo de los dos componentes porque provee una mejor explicación de la estructura compleja de la acción intencional y de algunos de sus rasgos más importantes como el autocontrol y la autodirección. Asimismo, si una acción intencional es aquella producida por la concepción de la gente de un fin valioso que opera como una razón guía en la ejecución de los múltiples movimientos que constituyen su acción, entonces preguntarle a la gente por qué actúa como lo hizo hasta obtener una respuesta que no admita más cuestionamientos es la vía adecuada para conocer la razón fundamental cuyo valor hace inteligible la articulación unitaria de dicha acción. Esta interrogación, es decir, preguntarle por qué a la gente, representa una herramienta que permitiría reconstruir la constitución compleja de las acciones intencionales como un todo unitario. Asumida esta concepción de la acción intencional, Rodríguez Blanco trata ahora de usarla para abordar el seguimiento intencional de normas jurídicas en cuanto a mandatos autoritativos. Para Rodríguez Blanco, las normas jurídicas tienen que estar basadas en fines valiosos y pretenden ser el objeto de acciones intencionales. Como exigencias internas, las normas jurídicas solo pueden constituir algún tipo de guía para nuestra acción intencional si la aceptamos a partir de razones que respaldan nuestro juicio sobre el valor de sus contenidos. En otras palabras, las normas jurídicas pueden ser seguidas intencionalmente si el agente maneja una concepción de razones o fines valiosos que le permite evaluar el contenido de la norma como algo bueno para su realización. Por ejemplo, coloca el ejemplo del semáforo. Alguien se detiene en un semáforo y uno le puede preguntar por qué, para conocer la razón que articula su acción intencional de detenerse frente al semáforo. Y la persona puede responder, bueno, ¿por qué la norma lo establece? Pero para Rodríguez Blanco, esto no agota la explicación del valor de seguir la regla. Entonces uno le puede preguntar nuevamente por qué lo hace. Y bueno, debe decir, bueno, porque así preservo la vida de los peatones y los otros conductores. Pero uno puede preguntar nuevamente por qué lo hace de esa manera. Bueno, porque considero que el contenido de la norma es bueno para salvar o para preservar un valor último como es el de la vida humana. Es decir, que en última instancia, si el valor de los fines otorga valor a los medios y los agentes intencionales solo se mueven a partir de una concepción del valor, entonces las reglas jurídicas, si han de ser guías de las acciones intencionales, no pueden prescindir de esta concepción del valor por parte de la gente para ser seguidas. Ahora bien, de acuerdo con Rodríguez Blanco, si esta concepción de seguimiento intencional de reglas es apropiada,
La explicación de Joseph Raz de la constitución de las normas de mandato como razones excluyentes implicaría que las normas no pueden seguirse a través de una acción intencional, lo que resultaría contraintuitivo. Como es bien sabido, Raz distingue entre razones de primer orden y segundo orden. Una razón de primer orden sería una razón a favor o en contra de una acción, mientras que una razón de segundo orden sería una razón a favor o en contra de la acción basada en razones de primer orden. Una razón de segundo orden en contra de una acción basada en nuestro juicio sobre razones de primer orden sería una razón negativa de segunda orden o las famosas razones excluyentes. La idea del autor, en síntesis muy apretada, es que en cierto contexto las normas autoritativas prestan el servicio práctico de mejorar nuestra conformidad con razones subyacentes, que serían razones relevantes para el dirigido en la situación en cuestión, al funcionar como una razón de primer orden para hacer algo y, a la vez, como una razón de segundo orden que excluye nuestra acción con base en razones conflictivas de primer orden. Una consideración que sea al mismo tiempo una razón de primer orden y una razón excluyente es lo que Raz denomina una razón protegida. De este modo, las normas autoritativas serían razones protegidas que proveerían tanto razones de primer orden como, y de modo más importante, razones excluyentes que al descartar nuestra acción basada en el juicio de razones subyacentes en cuanto a razones de primer orden, mejoraría nuestra conformidad con estas razones subyacentes, con estas razones que son relevantes para el agente sujeto a la autoridad. No obstante, si es cierta la tesis de Rodríguez Blanco de que una norma es seguida intencionalmente según el modelo de la apariencia del bien, si el agente evalúa su contenido de acuerdo con razones o fines valiosos, y consideramos que el enfoque de las normas jurídicas como razones excluyentes tiene como objetivo precisamente excluir como fundamento de la acción nuestra evaluación práctica de aquellas razones fundamentales o subyacentes, entonces el enfoque de las razones excluyentes incapacitaría a la gente para seguir las normas intencionalmente. ¿Por qué? Porque si las razones excluyentes nos piden que no actuemos con base en nuestro juicio de razones subyacentes o de estos fines a los que apuntaría el derecho, entonces el agente, según Rodríguez Blanco, se privaría de tener la concepción del valor que es necesaria para la acción intencional. Es decir, las normas no se le mostrarían como buenas a la gente y por lo tanto se privaría la posibilidad de seguir normas intencionalmente. Ahora bien, la propuesta de Rodríguez Blanco plantea una serie de cuestiones de interés para la filosofía del derecho, la filosofía de la acción, la filosofía política y la filosofía moral. Sin embargo, en esta breve presentación solo quiero enfocarme en una cuestión no menor, la relevancia práctica del derecho. Si es cierto que actuar intencionalmente según las exigencias de normas depende enteramente de la evaluación de su contenido a la luz de razones fundamentales que entran en juego, entonces no está claro de qué manera las normas jurídicas podrían tener un efecto práctico distintivo como guías en el razonamiento y la acción. Si el seguimiento de normas depende de que en cada caso su contenido se identifique con el juicio acerca de lo que demanda el balance de razones que aplican al caso, entonces la mera formulación de la norma no es en ningún sentido apreciable un elemento capaz de afectar las decisiones prácticas. Tal vez un enfoque adecuado del seguimiento intencional de normas demande que éstas no puedan establecer ningún tipo de diferencia en la deliberación y la acción. Quizá las normas tengan que ser irrelevantes, redundantes o superfluas en la toma de decisiones para poderse seguir intencionalmente, porque uno se pregunta, bueno, si el contenido de la norma tiene que adecuarse a lo que tú piensas que debe hacerse, independientemente de que exista la norma, entonces el hecho de que formulen la norma no tiene ningún tipo de relevancia práctica para el sujeto. Si es cierto que para seguir normas intencionalmente debemos evaluarlas como buenas de acuerdo con fines posteriores, entonces el hecho de que lo diga la autoridad parece que no genera ningún tipo de relevancia práctica en el sujeto. Sin embargo, Rodríguez Blanco rechaza este panorama y trata de justificar la relevancia práctica de las normas a través de la idea de que es posible actuar conforme a una presunción de la bondad de las normas o directivas sin que sea necesario evaluar su contenido a la luz de razones o fines más fundamentales. Esto es, sin avalar razones fundamentales como baremo evaluativo que nos permita seguir justificadamente la norma. Su salida para resolver este problema, aunque algo oscura, se basa en la idea de que podemos seguir las normas jurídicas como si fueran algo bueno gracias a, 1, nuestra confianza en la corrección de las afirmaciones de la autoridad y 2, nuestro reconocimiento del cumplimiento de la mayoría o de todos de los 8 principios del Estado de Derecho de Fugger. Las emisiones normativas serían piezas de evidencia insuficiente que nos permitirían crear una presunción sobre la bondad de la regla sin necesidad de evaluar el contenido normativo a partir de razones más fundamentales que apliquen al caso. En el primer caso, lo que parece ser el punto crucial del argumento de Rodríguez Blanco es que podríamos presumir la bondad de la regla autoritativa sin confiarnos en la capacidad de la autoridad
sí confiamos en la capacidad de la autoridad para establecer principios útiles con el fin de lograr algún fin valioso, debido a que actuar guiado plenamente por el propio juicio sobre lo que es requerido puede en algunos casos ser desfavorable. Las autoridades, por ejemplo, podrían ser útiles tanto en contextos de coordinación como de incertidumbre. En el segundo caso, cuando las autoridades cumplen con la mayoría de los desideratos del Estado de Derecho de Fowler, serían capaces de crear una presunción acerca de la bondad de las normas, porque dicho cumplimiento mostraría el procedimiento correcto implicado en legislar y juzgar bien. Este último aspecto estaría estrechamente relacionado con la primera consideración, ya que el hecho de legislar y juzgar bien sería importante para lograr algunos objetivos sustantivos, como por ejemplo la coordinación social, que han de ser valiosos para los destinatarios. Y aquí comienza ya la parte crítica. Sin embargo, esta salida parece problemática. Me parece que el cuestionamiento más grave es el siguiente. Si es el caso que podemos actuar bajo una presunción de la bondad de las normas sin evaluar su contenido de acuerdo con los fines valiosos que justificarían su seguimiento, ¿cómo podría ser posible seguir las normas intencionalmente a partir del enfoque de Rodríguez Blanco? Aquí hay un cambio. Como hemos visto, para Rodríguez Blanco, el contenido de las normas debe ser evaluado como bueno a la luz de su ajuste con razones o fines más fundamentales para que sea posible su seguimiento intencional. Sin embargo, ahora no dice que podemos actuar guiados solo por una presunción de la bondad de la norma sin que sea necesario juzgar su contenido de acuerdo con dichas razones fundamentales. La consecuencia obvia es que la respuesta de Rodríguez Blanco a la relevancia de las normas jurídicas impide que las normas puedan ser seguidas intencionalmente de acuerdo con su propio enfoque de seguimiento intencional de reglas. Una posible salida a este problema podría ser modificar el enfoque de Rodríguez Blanco sobre la aplicación del modelo de la apariencia del bien al seguimiento de normas y decir que las acciones intencionales son plausibles incluso en ciertas circunstancias cuando, si bien seguimos una concepción del bien, no actuamos según nuestro propio juicio sobre el contenido de las normas. Podría decirse que la presunción de la bondad de las reglas surge en algunas circunstancias en las que somos incapaces de evaluar satisfactoriamente sus contenidos de acuerdo con bienes que justificarían su seguimiento. El problema de esta posición es que, si es cierta, entonces la crítica de Rodríguez Blanco a RAS fracasa, porque justamente se podría argumentar, mutatis mutandis, que la gente podría seguir las reglas como razones excluyentes bajo el modelo de apariencia del bien. La gente, en aquellos contextos donde seguir su propio juicio resulta contraproducente, podría confiar en la autoridad legal como un medio valioso para satisfacer fines relevantes a través de sus mandatos excluyentes. Dicho de otra manera, desde el enfoque de RAT se podría decir que en ciertas circunstancias, cuando una gente confía en la autoridad legal, sus normas pueden ser presumidas como instrumentalmente buenas para lograr la conformidad con fines justificatorios sin que sea necesario que la actuación se base en el resultado de una evaluación del ajuste del contenido normativo con dichos fines, tal y como lo exigen las razones excluyentes. Finalmente, si Rodríguez Blanco quisiera evitar la tensión entre el modelo de apariencia del bien y la relevancia de las normas, sin que esto signifique una modificación que deshabilite su crítica RAS, entonces la opción disponible es la consideración de que las normas, por el mero hecho de serles emitidas, tienen un valor último. Es decir, una opción para dar cuenta de la relevancia de las normas legales, es decir, que el valor de las mismas es instrumental, pero hasta ahora yo no conozco a nadie que defienda algo de este calibre, es decir, que una norma por el mero hecho de ser emitida sea buena. Entonces, para concluir, el enfoque de Rodríguez Blanco se enfrenta al siguiente trilema. O aceptamos que las normas intencionales, la relevancia de las normas según el modelo de apariencia del bien, ameritan la evaluación del contenido de la norma a partir de fines más fundamentales, pero entonces no explica la relevancia de las normas. O se acepta que no es necesario evaluar el contenido de las normas a partir de fines más fundamentales, pero en este sentido entonces su crítica RAS queda deshabilitada. O se acepta que las normas legales son bienes en sí mismos, pero hasta ahora no conozco a nadie que justifique a ellos y realmente parece muy complicado ver que una norma tiene un valor intrínseco por el mero hecho de ser legislada. Bueno, esa era mi presentación. Muchas gracias, Johan, por tu clara e interesante exposición. Y bueno, ya aprovechamos de agradecer a nuestros 4 expositores que han estado realmente brillantes y muy ajustados al tiempo, además, así que les doy las gracias desde mi punto de vista como moderadora, que ha sido bastante sencilla la tarea y bastante agradable hasta ahora. Y bueno, ahora les damos la palabra a nuestros asistentes y por supuesto también a nuestros expositores, si es que
quieren hacer alguna observación o alguna pregunta a alguno de los otros expositores de esta tarde. Así que adelante, siéntense por favor con toda la libertad. Si quieren pueden alzar su mano o simplemente... Ahí ya tenemos un primer interesado. Adelante, Johan, por favor. Bueno, en principio, bueno, primero quiero decir que estoy muy contento porque me incluyeron en esta mesa, porque bueno, yo vengo de Venezuela y cuando vi que estaba en una mesa con Andrés Bello, dije, bueno, esto es una suerte de casualidad, hermosa casualidad, ¿no? Porque justamente junto a Francisco de Miranda creo que son los dos integrantes de la independencia que más admiro, ¿no? Aquí tengo una pregunta para Emily y luego una para Diego. Hace poco estaba leyendo un texto de Gerald Postema sobre Bentham y el Common Law, ¿no? Y Postema y Bentham hablaba de esta cuestión de que debemos hacer transparentes las razones para los dirigidos, ¿no? Y hablaba a su vez de que cuando no hacemos esto, de alguna manera el derecho se convierte en un derecho para perros, porque los sujetos no tienen la posibilidad de ver por qué estamos cumpliendo la norma. Yo no sé cuál sea la influencia de Bentham en Andrés Bello, me supongo porque, bueno, Andrés Bello lo sabía todo y hacía todo, entonces seguramente lo estudió y seguramente lo tradujo o cualquier cosa. Y me pareció muy interesante establecer una conexión allí con la idea de que él pretendía ser un redactor y no un autor, porque pareciera que en última instancia, así como Bentham decía que debemos hacer transparentes las normas para los sujetos, Bello nos está diciendo el sujeto, o mejor dicho, los sujetos a los que se dirige la norma deben ser autores para que reconozcan las razones por las cuales deben estar sometidos a la autoridad, ¿sí? Entonces me pareció muy linda esta conexión para que justamente el derecho no se convierta en un derecho de perro. Entonces me pareció, no sé qué comentario puedas tú ver allí, esta suerte de conexión entre Bentham y Bello con la idea de autoría y redacción, y bueno, en Bentham con la idea de transparencia de las normas. Muchas gracias, Johan, por el comentario y la pregunta. La verdad es que yo de hecho voy a pasarle la oportunidad a Joaquín también, que va a poder decir, Joaquín ha trabajado la conexión entre Bentham y Bello, pero es gigante, lo que yo puedo decir al respecto es gigante. Por ejemplo, si uno lee la definición de ley de Bello, es la misma que Bentham, es la definición de Bentham. Uno podría hacer esa conexión. Y me quiero quedar con la idea de la noción de ley, porque justamente si uno lee esa definición, tanto en Bentham como en Bello, uno podría decir, bueno, lo que están proponiendo estos dos autores es sumamente autoritario, un soberano que manda a los súbditos, ¿verdad? Pero si uno se empieza a preguntar quién es ese soberano, ¿verdad? ¿Quién es el autor finalmente? Y se da cuenta de que hay esta distinción entre autor y redactor, es más complicado el asunto, porque resulta que el autor no es necesariamente el soberano. Puede haber un soberano que puede ser redactor, por ejemplo, pero eso no es necesariamente el autor. Entonces, la distinción entre autor y redactor creo que hay que usarla más y hay que pensarla más justamente porque permite complejizar aspectos del pensamiento jurídico de Bello, de Bentham y de una serie de autores. Y es algo que nos trae la idea del derecho como literatura, que es muy rica para entender aspectos de teoría política, finalmente. Pero me gustaría que Joaquín contestara un poco más sobre la relación entre Bentham y Bello, porque él ha trabajado esto más directamente. Ahí se escucha, ¿cierto? ¿Sí? Sí, perfecto. Ya. Gracias, Emilia. Efectivamente, bueno, la relación entre la obra de Bello y la de Bentham es como compleja, porque se ha hablado mucho de eso y hay distintos artículos antiguos sobre esta cuestión, y en verdad más que nada se basa en conjeturas respecto de la relación de Bello con el círculo de James Mill, por ejemplo, ¿ya? Y también el hecho de que haya traducido algunas cosas de Bentham y les haya considerado dentro del currículum del instituto, para el colegio, por ejemplo, con el Colegio de Santiago.
pero eso estaba muy difundido en ese tiempo. De Mora también daba, digamos, el mismo carril sobre eso. Y pareciera ser que la relación de Bello con el círculo de James Mill, por ejemplo, fue más tensa de lo que se cree. Yo en el libro de Bello reproduzco una serie de pasajes donde claramente Bello no pudo haber estado de acuerdo. O sea, toda esta tendencia como antirreligiosa y antiliteraria, en el sentido de que digamos como de desdeñar lo que llamaban, digamos, ellos, gente como Mill, por ejemplo, como las insignificancias literarias, digamos, que para Bello no eran tales, todo eso alejaba a Bello de ese círculo, ¿ya? Entonces, claro, en general, el principio de utilidad para Bello es importante, súper importante, en toda su obra, y en algún sentido el concepto de aprovechamiento lo que hace es, obviamente, procesar e incorporar ese principio, ¿ya? Pero respecto de la pregunta en concreto de Johan, yo creo que la, la, digamos, la gravitación que tiene, todavía en ese tiempo, ojo, el despotismo ilustrado es tan importante que tal vez no es un problema tan complejo para ellos, o sea, tan acuciante para ellos, ¿cierto? O sea, hay que pensar que para personas como Goethe, por ejemplo, que está mucho más cerca que Bentham de la personalidad de Bello, ¿ya? En la medida que el príncipe, que el gran duque de Weimar es un protector de las artes, de la literatura, de la ciencia, y que se sacrifica en el servicio al pueblo, no importa, digamos, que el pueblo no redacte nada, ni que el pueblo no sea autor o redactor de nada. Lo que importa es que, en definitiva, que el príncipe se dedique por entero al pueblo, ¿ya? Y entonces, gente como Bello, y el tipo de espíritus afines que rodearon a Bello, están más en sintonía con ese tipo de pensamiento y con ese tipo de lógicas que todavía en ese tiempo están presentes. Entonces hay que pensar que estas afirmaciones de Goethe, que están en las comparaciones con Eckermann, son como del año 1825, por ejemplo. Ya son como contemporáneas al tipo de preocupación que puede haber tenido Bello, ¿ya? Entonces yo diría eso, o sea, cualquier otra, como digamos, yo diría que como una reprimenda a Bello desde un principio anacrónico respecto de esto, te caería exactamente lo que estoy hablando yo, por ejemplo, que es el problema de no saber aprovechar la herencia, ¿ya? Eso podría decir respecto de lo que dice Johan y lo que pregunta Emilia. A mí me gustaría hacer una cosa pequeña. Yo insistí en hablar de comunidad y no de pueblo. Y creo que es una distinción importante, porque para Bello la comunidad no es el pueblo, es una comunidad política, jurídica, muy específica de quién es el ciudadano en el siglo XIX. Y eso creo que es una distinción importante que, mientras que escuchaba a Joaquín, creo que no la había hecho, pero es importante hacerlo. Ahora voy con Diego. Perfecto. Bueno, Diego, muchas gracias por tu presentación, y bueno, te metes en temas ya de filosofía analítica del derecho, lo que me parece también sumamente interesante, ¿no? Tengo dos preguntas. La primera es que la noción de existencia fáctica del derecho se me hace muy oscura, ¿sí? Uy, se fue. Ah, no. Ajá, se me hace bastante oscura, porque ¿qué quiere decir que exista si de algún modo no es fáctico eso que existe, ¿sí? Digamos, yo puedo decir, por ejemplo, que mi hijo no me presta atención, y en ese sentido, que
Yo no soy eficaz en algún sentido para tener autoridad sobre él, pero eso no significa que yo no existo como un padre fáctico, ¿sí? De alguna manera parece que la noción de existencia, si se considera que puede haber un modo de existencia no fáctica, ese es el único modo de existencia que ya se necesita para el derecho a existir. Entonces, ¿cómo entender la noción de existencia fáctica? Porque si existe, uno puede decir ya es una suerte de hecho. Entonces, ¿cómo evaluar estados de cosas inexistentes, ¿no? O no fácticos. Esto me genera cuestión. Porque la misma idea, por ejemplo, la distinción entre normas y proposición normativas, ¿sí? Habla de que las normas existen, las proposiciones normativas son enunciados acerca de normas, pero las normas existen como entidades abstractas y ellas son hechos, existen como hechos. ¿Sí? El hecho de que haya sido legislada, que esté establecida, son hechos, independientemente de que no sean efectivas. Entonces, ¿cómo entender esa idea? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es sobre la relación entre existencia de normas y existencia de sistemas jurídicos, ¿no? Digamos, el sistema jurídico entendido como esta unidad entrelazada de conjunto con el conjunto de normas, con determinadas relaciones de jerarquía, etcétera, etcétera, ¿no? Y parece que, bueno, uno se puede preguntar, ¿pueden existir sistemas jurídicos cuyas normas no sean eficientes parcialmente? Es decir, parcialmente algunas normas de ese sistema que no sean eficientes. Si hay un conjunto de normas que no sean eficientes, ellas dejan de existir y entonces el sistema se achica. O esas normas existen, aunque sean ineficientes, y son partes del sistema. ¿Cómo entonces evaluar las relaciones entre existencia de sistemas y existencias de normas particulares que en teoría pertenecen o no a ese sistema? Bueno, gracias. Bien. Primero, en cuanto a la idea de existencia fáctica, esta es una etiqueta que utiliza Bulliin. Bulliin, un trabajo que primero se publicó en inglés como Antinomia en Kelsen, creo, y está en análisis y derecho, creo que como validez y positivismo. Identifica en el discurso de los juristas 4 nociones de existencia, que es la existencia fáctica, la existencia como pertenencia, la existencia como validez normativa, es decir, la obligatoriedad de obedecer al derecho, y la existencia formal, que es como, por ejemplo, si nosotros ahora comenzamos a formular normas a través de un ejemplo. Entonces, mi pretensión cuando hago estos trazos generales y sostengo que la noción de existencia involucrada en la existencia fáctica es identificar el sentido de existencia que está en las teorías, sobre todo es una conclusión que saco a partir de Kelsen, Hart, Ras, Boyle. Sin embargo, es cierto que es una noción de existencia con problemas, y esta cuestión la ha señalado Caracciolo, porque en estricto sentido los modos de existencia son solo 2, existencia ideal y existencia fáctica, y en realidad lo que identifica Bulliin son más bien conceptos de normas o propiedades de las normas. Entonces, si es que las normas son en algún sentido una función del sentido, es decir, la interpretación de una formulación normativa, entonces, ¿cómo podría el sistema tener una existencia fáctica? Y bueno, la solución en ese caso, que sería así una corrección a las teorías que yo he intentado describir, es que el principio de eficacia sería entonces una consideración teórica para adscribir un determinado sistema jurídico, ahora entendido como una entidad abstracta, a una determinada coordenada espacio-temporal y a un grupo. Eso sí, la noción de existencia fáctica Sí, porque... descriptiva y relativa. Descriptiva
de ciertos hechos, que en este caso serían los actos de observancia, y relativa tanto a un grupo como a un parámetro temporal. Lo digo porque, digamos, si la distinción se mantiene entre distintos tipos de existencia, entonces estaríamos superpoblando la cantidad de entidades normativas que existen, ¿no? Digamos, con que ya exista una sola, o sea, si asentimos que existe una norma jurídica y esa norma existe jurídicamente, independientemente de los distintos sentidos en los que exista, entonces tenemos dos posibilidades. O existen únicamente, independientemente de los sentidos en los que pueden existir, o existen en varios sentidos. La cuestión es la siguiente. Si pueden existir en varios sentidos, entonces, ¿por qué no existen separadamente como entidades distintas en esos varios sentidos? Si la respuesta es no, es la misma entidad, ¿sí? Entonces la cuestión es, entonces nunca dejó de existir cuando falla a uno de esos sentidos. La cuestión es por qué, o sea, digamos, la cuestión es que me parece que en toda esta literatura que incluye gente como Bulling, Caracciolo, Julio Rodríguez, al propio Navarro, o sea, la noción de existencia no se toma con cuidado, porque decir que algo existe es decir que es el caso. Y decir entonces que existe de varias maneras es decir, bueno, esta misma cosa existe jurídicamente, pero, oiga, el hecho de que no cumpla una de esas variantes no quiere decir que deja de existir, sino que simplemente no cumple determinada propiedad. Y si no cumple determinada propiedad, bueno, entonces el problema es la propiedad, no su estatus como existente. O sea, sí, muy bien, entonces por eso no me parece que son compromisos oscuros. O sea, muy bien, Bulligen lo dice, pero lo afirma y ya. Sí, pero diría a Bulligen y sus comentaristas, porque la tesis de Bulligen no es, él no está diciendo que las normas existen en 4 sentidos distintos. Él lo que intenta hacer es, para comprender el sentido de existencia de las normas, o el problema ontológico de las normas en Kelsen, y él dice que él sostiene fervientemente que Kelsen es un expresivista, él identifica 4 sentidos de existencia en el discurso de los juristas. Entonces él está describiendo las distintas maneras en que los juristas entienden que existen las normas. Entonces en tu posición, pero esa noción de existencia, entonces, cuando tú la asumes en tu posición, no es ontológica, solamente es un sentido. O sea, yo lo que estoy intentando describir es cómo los distintos teóricos entienden la existencia de los sistemas jurídicos cuando le incluyen el principio de eficacia. Y esto yo lo deduzco a partir de la utilidad que entienden que tiene el principio de eficacia, que es para... porque el principio de eficacia, aparte de tener un fundamento funcional, también tiene un fundamento epistemológico. Cuando nosotros creemos en Hart, los enunciados internos necesitan un sistema privilegiado respecto del cual predicarse, y en general los sistemas o las proposiciones normativas son relativas a un determinado sistema, entonces necesitamos identificar un sistema privilegiado, y el sistema privilegiado sería, según estas teorías, el que existe prácticamente. Eso es lo que yo intento describir. No intento comprometerme con una ontología de las normas, ni ofrecer una respuesta, o ni siquiera sugerirla a ese problema. Eso. Y la segunda pregunta, quizás rápidamente, que es que si es posible la eficacia parcial, sí, desde luego. O sea, nadie sostendría que las normas tienen que ser eficaces en todas las ocasiones, ni respecto de todos los sujetos. Incluso ni siquiera respecto de todo el parámetro temporal. Por ejemplo, Navarro tiene un trabajo interesante que analiza si es que la aplicabilidad interna de las normas, eso no determina el rango de significación del concepto de eficacia, y ahí se incluye el parámetro espacial como una cuestión interesante, pero sí, esto apunta a un problema grave en el concepto de eficacia, que es que el concepto de eficacia está pensado para las normas, para las prescripciones. No todas las normas son prescripciones, y aparte no sabemos cómo determinar la verdad de un enunciado de eficacia, porque hay problemas importantes ahí. Eso. Perfecto, muchas gracias. Todavía nos quedan algunos minutos para formular algunas preguntas u observaciones, así que adelante, quien esté interesado simplemente tiene que activar su micrófono o levantar la mano como quiera. A ver, Rocío. ¿Sí?
Adelante. Yo le quiero preguntar a Emilia una cosa. En un esfuerzo por conectar, digamos, ambas conversaciones, la de Bello con la otra parte de la mesa, que para efectos, digamos, de que tenga sentido la unidad de la mesa, digamos. ¿Tú dirías, Emilia, que la distinción que tú apuntas entre autor y redactor tiene una finalidad, en torno al principio de eficacia de la norma? Esa es la pregunta para la Emilia. Sí, gracias Joaquín, y creo que es súper útil para poder unir las dos lados, que claro, a veces suenan tan distintos, pero no estamos viendo a cosas tan diferentes, creo yo. Sí, yo creo que efectivamente el principio de eficacia, la distinción entre autor y redactor recae justamente en el principio de eficacia, no en el de validez, por ejemplo. La norma puede seguir siendo válida, pero la pregunta es si va a ser eficaz. Y la distinción entre redactor y autor ayuda al principio de eficacia en el sentido de que solo si la comunidad se siente autora de sus propias normas es más sencillo de que las siga. Y en ese caso el derecho va a ser más eficaz, ¿verdad? Claro, porque te fijas que en el fondo, perdona que siga, aquí, digamos, uno podría decir que toda en gran medida la preocupación de Bello y la de muchos espíritus afines a la de Bello tiene precisamente que ver como con no, como con, en algún sentido, llevar a cabo el principio de eficacia, digamos, como producir un equilibrio entre el principio de eficacia, entre el principio democrático, entre el principio aristocrático, y también entre el principio como del gobierno, digamos, de las letras, o el gobierno de la república literaria, todo, o sea, en el fondo, con la cuestión de la persuasión, pero no una persuasión por vía moral, ni por vía, digamos, religiosa, eclesiástica, sino que por una vía nueva, ¿ya? Que es propiamente ilustrada, y pareciera ser que el esfuerzo, que ya, digamos, es de orden más bien exactamente político, de un personaje como Bello, tiene que ver especialmente con eso. Así que qué bueno que me lo dices así. Eso quería agregar nomás. Yo creo que en el caso de Bello, la preocupación no es la validez, sino que es la eficacia. Claro. Habían habido muchas normas válidas que habían caído. Que hayan fracasado, exacto. Que hayan quedado, como por así decirlo, como fetos a medio camino, digamos, ¿cierto? Exacto. Y aquí hay o sea, uno podría decir que incluso, por ejemplo, incluso los principios de derecho internacional de Bello son principios de eficacia a nivel incluso de la comunidad internacional, ¿cierto? Hasta ese punto. Bien, eso quería decir. Muchas gracias. Bueno, tenemos acá, había levantado la mano Sebastián Agüero, así que adelante, y luego Andrés Odenrich, que también había solicitado la palabra. Así que adelante, Sebastián. Hola, de nuevo buenas tardes a todos y todas. Felicitar a la mesa y felicitar a los expositores por las brillantes ponencias. Tenía una pregunta, pero es mera curiosidad nada más, para Johan. Si bien no soy un experto en los temas que él trata, sí tengo algunas lecturas sueltas y quisiera si me podría clarificar un punto en relación con la crítica que realiza en la parte final de su trabajo, que me pareció bastante bueno. A veces yo tengo la impresión de que si uno lee la literatura post Segunda Guerra Mundial, en teoría jurídica en general, filosofía del derecho, los autores parten sobre ciertos presupuestos. Y quizás uno de estos presupuestos es que aluden al derecho como un fenómeno del Estado-Nación, aluden al derecho como algo en el cual se consagran derechos fundamentales, y principalmente entienden que hay parlamentos. O sea, gran parte de las teorías no lo dicen explícitamente, pero es lo que tienen en mente. Entonces, mi pregunta es, si esto es así, quizás la crítica se puede atenuar un poco, porque quizás los presupuestos los presupuestos explicativos del trabajo teórico realizado por Rodríguez Blanco, si asumimos estos presupuestos, quizás la crítica se atenúa un poco, o tú crees que igual se mantendría? Porque tú decías, nadie sostendría que el derecho es válido por sí mismo, pero yo diría, pero es que si creemos en alguna medida en algo así como la justicia procedimental, y creamos parlamentos, con lo bueno o malo que salgan las leyes, y creamos nuestros representantes, con lo bueno o malo que sean,
y estos dictan normas, pareciera que hay algún valor, que Fuller ya lo señalaba si se cumplen ciertos requisitos como la moral interna del derecho. Entonces, mi pregunta es si él cree, dado que quizás maneja mejor que yo estos temas, que si asumimos estos presupuestos, la crítica que él formula se podría atenuar o aún habría una manera de reconducir la crítica para mantenerla. Eso, muchas gracias. Bueno, yo ahorita estoy por sacar de un trabajo donde trato de hacer los correctivos a la perspectiva de Rodríguez Blanco, porque en cierto sentido me parece muy persuasiva la posición de que, bueno, de alguna manera el sujeto que sigue la norma debe ver algo bueno allí, ¿no? Para seguirla intencionalmente, racionalmente, ¿no? Y lo que usted dice me parece pertinente, pero se sigue manteniendo la crítica por la siguiente cuestión. La crítica tiene que ver con el hecho de la formulación de Rodríguez Blanco con su respuesta al problema de la relevancia práctica de las normas. Según la formulación de Rodríguez Blanco, el sujeto debe evaluar el contenido de las normas como bueno respecto de fines fundamentales para dar cuenta de la acción intencional, ¿sí? Luego ella habla de una presunción que no amerita esta evaluación. Ya por ahí hay una tensión. Uno dice, bueno, pero podemos debilitar este punto y plantear una nueva cuestión. Bueno, si concebimos que las normas son válidas en sí mismas, entonces hay una concepción del bien para las normas, ¿sí? Y de alguna manera el sujeto puede actuar con base en una perspectiva del bien, solo que esa perspectiva del bien está en el hecho de que las normas como tal tienen un valor intrínseco. La cuestión a que yo respondo aquí es que primero no creo que haya alguien diga que eso tenga valor intrínseco, es decir, un valor intrínseco es aquel valor que no depende de otra cosa. Y para el sujeto, el hecho de que venga de un parlamento, de que tenga legitimidad de origen, etcétera, etcétera, no necesariamente genera que las normas tengan un valor intrínseco para el sujeto, ¿sí? Obviamente, hay esquemas procedimentales, hay determinados, como decía Schauer, hay valores asociados al origen de las normas, ¿no? La división de poderes, de alguna manera respetar las normas, asienta la posibilidad de que haya un legislativo, un judicial, y bueno, este tipo de valores que no tienen directamente que ver con el contenido de las normas, sino que tienen que ver con instituciones que valoramos, ¿sí? La cuestión acá es que eso no genera un valor intrínseco per se. Lo valoramos en la medida en que, de alguna manera, respetan valores superiores, como la autonomía y la igualdad. El procedimiento es valioso en la medida en que permite la igual participación de los ciudadanos en la producción de normas, por ejemplo. Entonces dice, porque usted respeta la igualdad y la autonomía, entonces el procedimiento para usted es valioso. Pero el mismo procedimiento puede generar resultados que violenten la igualdad y la autonomía, y en ese sentido entonces la norma no es como tal valiosa. Entonces, a fin de cuentas, el control de los ciudadanos siempre va a estar presente y nunca va a ver las normas como un valor intrínseco. Porque si es un valor intrínseco, es un valor que no depende de otra cosa. Y si no depende de otra cosa, entonces no hay tal cosa como una posibilidad de criticar ello o decir que no tiene valor. Entonces mi crítica acá tiene que ver que el hecho de que tenga, por decirlo de alguna manera, legitimidad de origen o que se establezca en un marco institucional que consideremos valioso, todavía no genera que las normas sean intrínsecamente valiosas. Y eso es así. Entonces, claro, ¿cuál es el problema de Rodríguez Blanco? Que yo creo que en el fondo es lo que ella no termina de cuajar, que no ve que la relevancia práctica de las normas no tiene que ver con el hecho de que el derecho imponga una nueva clase de razón, sino que el derecho está ahí para llenar un vacío. Hay contextos donde nosotros no podemos decidir por nuestra cuenta, ¿sí? Por ejemplo, para respetar la igual decisión del otro, yo necesito que el otro me diga qué quiere. Y eso es un tipo de limitación epistémica. Bueno, hay casos, pero bueno, en un sentido, para respetar su decisión necesito saber cuál es la decisión del otro. Para saber cuál es la decisión democrática necesito saber cuál es esa decisión democrática. Y estos son contextos de lo que yo llamo limitación epistémica. Cuando el derecho cubre una limitación epistémica, entonces ahí podemos hablar de que es relevante para nuestro razonamiento práctico. Pero el mero hecho de establecer una norma no genera una razón como tal. Entonces yo diría eso, pues que la mera noción de institución, de parlamento, de instituciones de origen, se enmarca dentro de este conjunto de perspectivas que de alguna manera satisfacen fines anteriores, que son, por ejemplo, autonomía y la igualdad, y que pueden ser violados por los mismos procedimientos que en teoría pretenden reivindicarlo. Y ahí está el control crítico de la gente. Pero las normas como tal no generarían un valor intrínseco. Perfecto.
Muchas gracias. Y ahora le damos la palabra a Andrés Bovenrick, que la había solicitado. Adelante. Sí, muchas gracias. Muy interesante. Yo me voy a concentrar en lo de Andrés Bello. Me parece interesante esta idea de Emilia de la diferencia entre eficacia y validez en el caso de Bello y la diferencia con respecto a la comunidad y el autor y el redactor. Pero en el caso de Bello tendríamos un ejemplo que es un contraejemplo dramático, que es precisamente qué hicieron con el código de Andrés Bello. Tomaron el código de Andrés Bello y los ecuatorianos que tenían una comisión armada la desarmaron. En Colombia lo hicieron igual y no se preocuparon para nada de la comunidad. En Venezuela, me imagino que también, en Panamá y Costa Rica. O sea, realmente es un caso emblemático de una norma que no tiene nada que ver con las comunidades respectivas. O sea, sería la paradoja máxima de que no tuvo nada que ver con las comunidades respectivas, porque se fue impuesta y fue impuesta dramáticamente. Yo estudié en Colombia Derecho y estudiamos el Código Andrés Bello y tal, y este era un señor venezolano que vivía en Chile y nos pusieron esto y siempre era una maravilla, y era el señor Andrés Bello el redactor. O sea, esto de la comunidad y todas estas cosas, siempre es Andrés Bello el gran personaje. Y quiero relacionarlo esto con la diferencia un poco entre comunidad y el pueblo. Yo en el anterior Congreso Nacional de Filosofía iba a hablar sobre la concepción de Bello sobre la educación, y yo decía elitista o popular, pero dado la revuelta social, no fui al Congreso Nacional, así que no hablé sobre eso porque estaba más interesado en la revuelta popular que ir a hablar sobre lo que hizo Andrés Bello. Pero la diferencia me parece particularmente relevante en esta idea de que Bello reconoce que hay una comunidad, pero no es el pueblo. Entonces aquí o sea, gano legitimidad, pero son con los que ameritan la legitimidad. Eso, mi comentario. No sé, Emilia, Joaquín, lo que puedan decir. Muchas gracias. Sí, efectivamente, pero yo le he dado un poco una vuelta a esto, porque obviamente los países que recepcionan el código no tienen esta discusión y Bello no tiene este rol. Pero habría que hacer ciertas distinciones, creo yo. Primero, claro, por un lado, tenemos una serie de países como son El Salvador, Ecuador, Venezuela, Nicaragua, Colombia y Honduras, que toman el código y lo adoptan enteramente. Y por otro lado tenemos las que lo usaron como fuente. A mí me parece que usarlo como fuente es menos problemático, porque ahí pudo haber habido, no soy experta en el tema en distintos países, pero pudo haber habido esa discusión. Los que adoptaron, uno diría, bueno, claro, no hay esta discusión de la comunidad y no podemos hablar de eso, pero son países que han reformado a veces el código menos que Chile. O sea, Colombia, tengo entendido que ha reformado el Código Civil menos que lo que lo ha hecho Chile. Entonces ahí es algo que es bastante interesante, porque si bien uno podría decir, bueno, no está esta discusión de la comunidad, sí, de alguna forma la comunidad jurídica que existió en ese país hizo propio el código de alguna u otra manera, me imagino que a través de la interpretación. Eso sería por un lado. Y por el otro, si bien uno podría decir, bueno, este código terminó siendo como impuesto, también hay todo un lado positivo con respecto a eso, de que uno podría decir de que efectivamente hay una especie de comunidad jurídica latinoamericana que habla un mismo idioma jurídico. Hablamos los mismos conceptos. Pero gracias a Bello, porque tomaron el mismo código y ahí, gracias a Bello, no existía previamente. O sea, sí, por la ley indiana y tal, pero fue Bello el que hizo eso posible. Exacto, pero lo hizo a través del lenguaje. Eso es lo que a mí me interesa muchísimo. Por supuesto que hay ideas que se discuten, y por ejemplo, el texto de Derecho Internacional de Bello, tengo entendido que fue en los primeros años de la República en Argentina, fue un texto de estudio obligatorio en Derecho Internacional, y temas de esa índola. Pero a mí lo que me interesa es que es el lenguaje lo que queda. Y tal como Bello proponía en su gramática un lenguaje para América Latina, ¿verdad? Que no hubiera tanta distinción, que nos pudiéramos seguir comunicando, también gracias al Código de Bello tenemos una especie de comunidad jurídica en la cual un venezolano, un colombiano y un chileno podemos todos hablar de derecho y todos más o menos vamos a entendernos unos a otros. Entonces, si bien la imposición de ese código a otras comunidades es complejo, aunque yo insisto que algo pasa ahí, tiene que haber un rol en la interpretación de esas normas, ¿verdad?
que realmente toman fuerza, también hay este lado del lenguaje que permite que seamos todos hoy día una especie de comunidad y podamos entendernos en ciertos temas, ¿verdad? Y pensemos en la cantidad de autores que muchas veces nosotros conversamos unos con otros, ¿verdad? Con otros países latinoamericanos. Y eso gracias a Bello, creo yo. Pero esa es un poco una idea media quizás empañada. ¿Y la educación? ¿La concepción de la educación? La concepción de la educación en Bello. O sea, con esta relación de comunidad versus pueblo, que tú hiciste la diferencia claramente. Sí. No, yo creo que a Bello le interesa crear una comunidad y no está interesado en el pueblo, pero es una idea del siglo XIX, o sea, es un autor del siglo XIX, no se le puede pedir algo que es imposible que tenga. Bilbao era de la misma época y no tenía esa concepción. Sí, pero Andrés Bello hay que aceptar que es un conservador, eso no hay duda, es un aristocrático, por supuesto, y su modelo educacional sigue esas líneas también. Por eso la Universidad de Chile no es una universidad popular, nunca lo ha sido, ¿verdad? Y el modelo educacional no es un modelo de educación popular, a mi parecer. Pero Joaquín, estoy segura que va a ser mucho más completo. Yo estoy de acuerdo con lo de la homologación del código, o sea, la adopción del código en el resto de Hispanoamérica. Ojo que el que empezó a hablar de Latinoamérica fue Bilbao. Y como efecto, digamos, con el fin de una homologación de títulos en el resto del continente de habla hispana. Pero claro, ahí hay una diferencia en la opción, porque pero en un vicio de origen, digamos, porque mientras los que simplemente copiaron y pegaron el código de Bello serían más el caso de lo mismo que hicieron aquellos que simplemente copiaron y pegaron el francés, el de Napoleón. El gesto de Bello no fue exactamente ese, fue más bien digamos, solamente adoptar la tecnología del código francés, pero las fuentes del código de Bello son muchísimas, no solamente el código francés. Entonces, Bello no hizo el gesto de simplemente copiar el código Napoleón. Y por lo tanto, los que consideraron a Bello una fuente más entre muchas para su código en la República, donde ella está, digamos, la República del caso, eso se pareció mucho más al gesto típicamente de Bello, ¿ya? Respecto de la educación, ahí eso es muy complejo porque depende de qué texto, depende de en qué texto nos centremos de Andrés Bello para decir eso, o para decir esto o lo otro. En este momento hay obviamente una tendencia a dividir a las clases en términos educativos, ¿ya? Pero en algún sentido todavía hoy en Europa hay sistemas educativos que hacen algo parecido, ¿ya? Al dividir a los alumnos, por ejemplo, ¿ya? Y claro, Bello era hijo de su tiempo en ese sentido, no era exactamente un contemporáneo de Bilbao, porque Bilbao era mucho menor que Bello, ¿cierto? O sea, Bello nació en 1781, ¿ya? O sea, cuando Bello llegó a Chile anciano, ¿ya? Para la época, 50 años, era más bien un anciano. Y entonces, claro, uno tiene que pensar que el desarrollo de Bello en Chile recién empieza ahí, ¿ya? Cuando Bilbao era un joven, ¿cierto? Un joven lleno de rebeldía y lleno de entusiasmo. Entonces, creo yo, de nuevo, en la búsqueda de precisamente saber heredar las cosas, ¿ya? Y no simplemente repudiar la herencia, que lo que habría que hacer en este caso, ¿cierto?, es ver cómo funciona Bello en el contexto que le toca a Bello, ¿ya? Más que a la luz de nuestros logros, ¿cierto? De nuestros grandes logros, porque te fijas, no, estamos haciendo el gesto contra Edipo, cuando simplemente rechazamos el aporte de Bello porque no calza exactamente con nuestros logros. Esa sería mi última intervención.
Gracias. Perfecto, muchas gracias. Bueno, yo creo que ya estamos en la hora, a menos que alguno de nuestros asistentes o de nuestros expositores quiera formular tal vez una última pregunta u observación. ¿No? Bueno, si no, damos por concluida esta sesión, esta tercera mesa del Simposio de Filosofía del Derecho del Congreso Nacional de Filosofía. Y agradecemos, por supuesto, a nuestros brillantes expositores que han estado perfectos y también las intervenciones muy interesantes. De verdad ha sido un agrado compartir con ustedes y los dejamos cordialmente invitados para la mesa de mañana, que comienza a las 9, que va a ser sobre interpretación jurídica. Así que nos vemos mañana, espero que estén muy bien, que descansen y muchas gracias y felicitaciones a nuestros expositores. Hasta luego, que estén muy bien.